En este vídeo, como os prometí, analizo los datos y estrategias de más de 20 países y estimo a partir de ellos la posible evolución futura de la pandemia y las mejores opciones para evitarla. El 15 de abril superamos ya los 400 muertos por millón de habitantes, la cifra más alta del mundo. Detrás queda Italia con 360. La mayoría de los países no alcanza los 200 y los mejor gestionados ni siquiera se acercan a los 100. Las proyecciones de futuro no son mucho mejores, ya que podríamos incluso superar los 60.000 fallecidos que comentaba en mi último vídeo. Para estas proyecciones, y ante la falta de homogeneidad y fiabilidad de las cifras oficiales, en particular las de España, he partido de estudios recientes que cifran en el 0,6% la mortalidad potencial del virus sobre el total de la población. También de la asunción de que entre el 15 y el 20% de la población española, y otros porcentajes para cada país en función de su situación y sus medidas, pueden haber pasado ya el contagio y, por tanto, en su gran mayoría estar inmunizados. Las medidas que se están tomando pueden afortunadamente reducir esa mortalidad hasta en un 90%, como se observa en los datos de varios países. No es nuestro caso, desgraciadamente, ya que las medidas se están implementando tarde y mal y ya hemos acumulado un número elevado de fallecidos. Pero con una buena gestión a partir de ahora, podríamos reducir aún esa mortalidad en un 75%. Una meta alcanzable, aunque los fallecidos hasta ahora nos dejarían en total con el doble de mortalidad que los países que mejor han gestionado la crisis y nos haría alcanzar los 70.000 fallecidos totales. Espero estar equivocado, por supuesto. No intento acertar, solo usar un modelo para comparar países y así poder proponer lo que puede funcionar mejor. Aquí podéis ver la mortalidad por millón de habitantes en los principales países analizados. En rojo, los sospechosos habituales, la vieja y soberbia Europa, con España, Italia, Francia y Reino Unido al frente. En el extremo contrario, Corea y Japón, con 2 y 4 muertos por millón comparado con nuestros 400. Y en el primer mundo europeo, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Dinamarca o Noruega, con unos ratios muy inferiores al nuestro y que ya hablan abiertamente del fin de la crisis. Estados Unidos, por su parte, inició la pandemia más tarde, por lo que a sus 100 fallecidos por millón les puede quedar por desgracia más recorrido. Mis estimaciones tienen en cuenta el momento de la pandemia en cada país, las medidas de higiene y de confinamiento adoptadas en cada uno, la situación de su sistema sanitario y su pirámide de población. Basado en este análisis, ¿qué estrategias hay y cuál funciona? La primera estrategia es la de los países que reaccionaron tarde y mal. En ese grupo están España e Italia, por supuesto, y también Francia y el Reino Unido. Su mortalidad es alta al principio. Le sigue una reacción de pánico, con un confinamiento estricto mal gestionado, y una bajada rápida y engañosa de los fallecimientos, que es donde estamos desde hace 15 días. La tentación de intentar compensar los errores acumulados puede conducir a una salida del confinamiento descontrolada, que debemos evitar. Una segunda estrategia es la de los países que supieron verle las orejas al lobo y tomaron medidas rápidamente. Es el caso de Alemania y Portugal. Tienen un nivel bajo y regular de fallecidos y un confinamiento que varía entre estricto e inteligente. Pero esta estrategia genera una duda. Al haberse encerrado tan pronto, el porcentaje de población infectada y por tanto inmunizada es muy pequeño y las posibilidades de futuros contagios son por tanto elevadas. Las próximas semanas serán clave para saber si esta ha sido la estrategia correcta. Pero su riesgo es limitado si han utilizado el periodo de confinamiento para prepararse para la segunda oleada, como parecen haber hecho. La tercera estrategia parece claramente la mejor. Aquí figuran Corea, Japón y varios países centro y noreuropeos. La mejor porque han mantenido un nivel muy bajo de fallecimientos, con un confinamiento inteligente o incluso solo medidas higiénicas, eso sí, aplicadas con el máximo rigor. Lo que implica que es posible manejar la pandemia sin hundir la economía como hemos hecho nosotros. La última estrategia es no hacer nada, como planteó inicialmente Estados Unidos. Por suerte, cada vez más estados ignoran las instrucciones que reciben y toman medidas. La inacción provoca un crecimiento rápido de fallecidos, seguido de un descenso probablemente igual de rápido. Tras este análisis, resulta bastante obvio lo que deberíamos hacer. Dejar de mirar hacia atrás, por mucho que el sacrificio innecesario de 30.000 vidas y de la economía lo haga muy difícil, y adoptar el modelo flexible que minimiza muertes y mantiene nuestro estado de bienestar.
Desgraciadamente, el gobierno está perdido y juega a los datos con nuestras vidas y nuestro futuro en cada decisión. Sin ninguna justificación, porque cada vez tiene más información para hacerlo mejor. Para hacerlo bien en esta segunda fase, necesitamos que se cumplan unas premisas ya confirmadas por expertos internacionales y adoptadas por los países que ya están empezando a salir de la crisis. Premisas que España todavía no cumple. La primera premisa es tener preparado al sistema sanitario, y estamos cerca. Las UCIs ya manejan la situación de una forma relativamente holgada, pero deben seguir todas activas. Sin embargo, los recursos y protección del personal sanitario siguen sin ser los adecuados. La segunda premisa es el uso masivo de las medidas higiénicas, y ahí también debemos mejorar. Porque tenemos asumidos la distancia entre personas y el lavado de manos, pero aún no tenemos claro el uso de las mascarillas y además no hay. Y por alguna extraña razón, empieza a generalizarse el uso continuo de guantes en cuanto salimos de casa, un grave error. La tercera premisa es vital: contar con una medición fiable de cuántos estamos contagiados y cuántos inmunizados. Y no tenemos ni idea de ninguna de las dos cosas. Es urgente realizar test de contagio y de inmunización con un planteamiento estadístico, algo que ya ha empezado a hacer, por ejemplo, Portugal. La cuarta premisa es el uso de una aplicación de móvil voluntaria y con geolocalización que permita un seguimiento estadístico constante de la evolución de contagios e inmunizaciones. Sin embargo, el enfoque del uso de móviles en España está dirigido a identificar enfermos para aislarlos en hoteles y a denunciarnos si nos desplazamos. Un enfoque miope, legalmente discutible y con una eficacia muy limitada. Y en mi opinión, deberíamos contar con una premisa más: una estrategia específica para nuestros mayores y los grupos de riesgo. Aunque en España no contamos con datos fiables o actualizados una vez más, se estima que de los 20.000 fallecidos hasta la fecha, un 90% tenía más de 70 años. Estas estimaciones coinciden con los datos disponibles de otros países. Con esta enorme diferencia de riesgo y de mortalidad entre edades, deberíamos aplicar un enfoque especial que proteja a nuestros mayores, hasta ahora abandonados a su suerte. Porque, ¿qué es lo que hacemos siempre cuando uno de nuestros hijos o uno de nosotros coge la gripe? ¿No evitamos el contacto con los abuelos para que estos no se contagien? Pero nosotros con el coronavirus entramos en pánico descontrolado y sacamos a los niños del colegio para ponerlos en manos de sus abuelos mientras los padres trabajaban. Y con el confinamiento obligamos a convivir en muchos casos a abuelos con hijos y nietos que podían ya estar infectados. Nuestro innecesario suicidio económico nos cuesta 80.000 millones de euros al mes. Una ínfima parte de esa cantidad nos permitiría crear un sistema urgente de dependencia con seguimiento constante por teléfono, servicios de asistencia inmediata, compra a domicilio y todo lo que sea necesario, incluido, si es preciso, acondicionar residencias, hoteles o alquilar pisos con todas las garantías sanitarias y de confort para acogerles a ellos o a sus familias si viven en la misma casa. Este enfoque se está debatiendo en Francia y Alemania, pero como un aislamiento obligatorio, un error y la razón de que tanto Merkel como Macron lo hayan rechazado. Por otra parte, la preocupación por nuestros hijos es natural, pero es un falso dilema creado de nuevo por la pésima información que nos dan. Hasta ahora, en España solo hay 2 fallecidos confirmados de menores de 20 años. Y en otros países con datos más fiables como Suiza y Holanda, que juntos alcanzan ya los 5.000 muertos, ninguno. En Suiza, por ejemplo, ya han definido un programa de normalización de la vida diaria en 3 etapas que se iniciará dentro de una semana y que tiene la vuelta al colegio programada para el 11 de mayo. Una responsabilidad pública conlleva decir la verdad, informar correctamente y tomar decisiones impopulares si es necesario. Y decir que no saldremos hasta que esté seguro hasta el último español solo es una frase fácil de marketing. Entre otras cosas porque el riesgo cero no existe. Nuestra forma de vida y la naturaleza matan en España a cerca de 2.000 niños y jóvenes todos los años, y a casi 150.000 con menos de 70. Cifras que multiplican por más de 20 los peores escenarios de la pandemia para estas franjas de edad. La diferencia es que para el riesgo actual no nos hemos presentado voluntarios y no nos ofrece nada a cambio, como hacen el tabaco, la comida rápida o la vida en ciudades hipercomunicadas y contaminadas.
Y también que, a diferencia de otros tiempos y de otras sociedades menos favorecidas, la vieja y acomodada Europa del bienestar de nuestra generación no ha tenido hasta ahora que enfrentarse a incertidumbres de este nivel, y ahora que surge una, no sabemos hacerlo. Gracias por permitirme compartir mi trabajo y mi opinión. Si crees que puede ayudar a mejorar el sinsentido en el que estamos inmersos, por favor comparte este vídeo. Desde esta página te puedes suscribir a mi canal y acceder a los vídeos anteriores y otros que seguiré subiendo, entre ellos una visión económica de la crisis.